nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre las innumerables aportaciones de España a la historia universal, algunas son ciertamente novedosas y, huelga repetirlo, casi desconocidas. Una de ellas, y no la menos importante, es la Escuela de Salamanca, que sentó las bases morales de las relaciones internacionales, de las relaciones del pueblo y el poder y de la ciencia económica. Nada menos, y todo eso ocurrió en la España del siglo XVI. El siglo de oro español no lo fue solo en el terreno de las artes y la literatura, sino que también tuvo su parte en las ciencias, sobre todo en las económicas, que están bien representadas por la llamada Escuela de Salamanca, pero también en las ciencias naturales, incluyendo la física y la astronomía. La Escuela de Salamanca respondió desde una perspectiva tomista y con una intención práctica con la teología y el derecho a los cambios que se estaban produciendo a raíz de la irrupción del Renacimiento, el humanismo y el protestantismo. En modo alguno conformaron una escuela de pensamiento uniforme, sino que por el contrario mantuvieron diferencias muy marcadas entre ellos. Podemos distinguir dos corrientes: los salmanticenses, dominicos en torno a Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, y los coimbriceneses jesuitas, cuyas principales cabezas eran Francisco Suárez y Luis de Molina. La Escuela de Salamanca ofreció respuestas prácticas de tipo moral e influyó fuertemente en el Concilio de Trento. Francisco de Vitoria justificó la existencia del mal en el mundo como causa de una libre elección del hombre pese a conocer a Dios, lo que deshacía la idea de que los paganos tuvieran que ser malos por desconocerlo. La insistencia en el libre albedrío les llevaría a ser acusados de pelagianismo y de luteranismo. Enormemente novedosa fue la consideración de los derechos naturales del hombre, una primera consideración de la libertad humana en el sentido moderno. Todos los hombres, al compartir una misma naturaleza, comparten también unos mismos derechos. La justicia es un deber devenido de la ley natural. Todo ello tuvo su traducción en el reconocimiento del derecho de los indios a la propiedad de sus tierras, así como en la negación de que pudieran ser convertidos a la fuerza. La Escuela de Salamanca subrayó la separación entre la esfera temporal y la espiritual y le negó al Papa toda jurisdicción de tipo político. El poder no tiene carácter divino y no puede ser patrimonio de nadie, sino que reside en el conjunto de los súbditos y solo ellos la transmiten al gobernante, según el padre Francisco Suárez, ya que el hombre nace libre, por lo que es moral deponer a un gobernante injusto. La comunidad se forma por una suma de voluntades libres, de modo que la forma de gobierno natural es la democracia. Francisco de Vitoria proyectó estas ideas sobre el conjunto de la sociedad internacional, que ha de estar sujeta al derecho y la justicia, como la propia sociedad en su interior. Es el llamado derecho de gentes, la primera formulación moderna del derecho internacional. Igualmente, la Escuela de Salamanca desarrolló una teoría sobre la guerra que solo se justificaría en caso de que no hubiera otra solución y siempre que se cumplieran determinadas circunstancias. Un aspecto particularmente importante de la escuela es el económico, que le ha valido a la Escuela de Salamanca el más amplio reconocimiento, hasta el punto de que muchos economistas consideran que la escuela fue la fundadora de la ciencia económica, ya que estableció las primeras teorías económicas que explicaban los problemas que surgían. Se suele situar el punto de arranque en la consulta que unos comerciantes españoles de Amberes hicieron a Francisco de Vitoria sobre la licitud moral de buscar el lucro personal. Corría el año de 1517. Desde la Edad Media existían órdenes medicantes que sostenían la ilicitud de la propiedad privada, algo a lo que se habían opuesto el tomismo y que la Diego de Covarrubias negó al considerar que la propiedad privada era un derecho y que los propietarios tenían incluso derecho a los beneficios de la propiedad, aunque siempre subordinó estos derechos al bien común. Luis de Molina reforzó esta idea argumentando que los bienes particulares eran mejor cuidados que los comunes. Covarrubias, Molina y Luis de Alcalá formularon el principio del libre mercado, aunque no lo llamaron así, e igualmente frente a la doctrina medieval de la condena de la usura, la Escuela de Salamanca justificó con argumentos muy modernos la licitud del cobro de interés. Su influencia se extendió fuera de nuestras fronteras, pero solo ha empezado a ser reconocida desde mediados del siglo XX.
Don Javier Santamarta, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Pues Javier Santamarta del Pozo, que es autor de este libro Siempre tuvimos héroes, que es una especie de, bueno, de colección de relatos históricos acerca de cosas que hemos hecho los españoles de carácter humanitario o de relevancia internacional, muy variados, de todo tipo, ¿no? Desde la participación española en la guerra de Vietnam a través de una unidad médica hasta el tema del que vamos a hablar hoy, que es la Escuela de Salamanca. Una escuela que ha tenido un reconocimiento seguramente menor de lo que le corresponde por su dimensión y por su valor. Se dice probablemente que por su origen hispano-católico, dado que la historia de la ciencia la han escrito los protestantes. Sí, estoy convencido de ello, entre otras cosas porque, para colmo, muchos de los miembros de esta escuela de Salamanca, dominicos, jesuitas, pues estuvieron participando nada más y nada menos que en el Concilio de Trento. Cielo santo, el Concilio de Trento, ya lo peor. Pues claro, con esta visión tan actual acerca del catolicismo ha sido el responsable de todo lo malo y de todos los males. Y Lutero, un tío encantador, maravilloso, que ha hecho una reforma simpaticísima y encantadora. Siento ser tan sarcástico, pero es que es increíble que incluso se esté haciendo, incluso en España, hasta aniversario del reconocimiento de Lutero, y cuando ha pasado, y ahora mismo efectivamente está terminando los 800 años de la Universidad de Salamanca, pues apenas se hayan hecho actos de una relevancia pero completa, global, o sea, en toda Hispanoamérica, porque efectivamente el hecho de haber sido algo tratado por católicos, gente que en un principio pues es incapaz de nada más estar metida en el oscurantismo y en la Inquisición, pues impensable que puedan desarrollar algo tan moderno como lo que hizo la Escuela de Salamanca. Bueno, además, entre otras cosas, la Escuela de Salamanca, al negar, una de las cosas que hizo, por la que tuvo un especial impacto en América, en las relaciones de América y la evangelización, es que negó esa esencial maldad, digamos, de los paganos. Es decir, que la ignorancia de Dios no llegaba directamente a la maldad, por decirlo así. Y eso, lógicamente, tuvo su traducción a lo que España estaba haciendo en América. Claro, era un choque. O sea, por más que no queramos ahora jugar con las palabras, claro que hubo un descubrimiento de algo. América, de las Indias, se descubrieron. O sea, hay algo que no estaba ahí, no estaba muy claro. No voy a ser yo un especial defensor de Cristóbal Colón, que hasta la propia reina Isabel no hacía más que enfadarse con él porque tenía una mentalidad que nada tenía que ver, efectivamente, con el espíritu que tenía de esa expedición, ni con lo que luego supuso. Pero inmediatamente estaba claro que ahí había algo diferente y que había unos nativos, unas personas que estaban ahí. Y a raíz de eso, pues Fernando V, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, dice, vamos a ver, esto hay que trabajarlo. Y se hace un estudio que yo creo que es algo que no ocurre desde Cicerón, desde Roma, que se hace un planteamiento de decir, bueno, vamos a ver, esto que estamos haciendo está bien, esta gente que está ahí, ¿a quién pertenece, qué pertenece, quiénes son los dueños? Y entonces ahí está Francisco de Vitoria y empieza a establecer unas teorías, y estamos hablando, pues eso, de principios del siglo XVI, en las cuales de primeras dicen, vamos a ver, estas personas vamos a ver, pero desde luego están hechas a imago Dei, están hechas a imagen de Dios. Por tanto, si están a imagen de Dios, está clarísimo. Esto, claro, son planteamientos que dicen, ¿qué cosa más absurda? Bueno, más cosa más absurda en el siglo XXI, pero también en el siglo XXI hay que recordar que hay terraplanistas y gente que se toma homeopatía. Bueno, pues hay de todo en la vida. Pues imaginémonos en 1519, las leyes de Burgos y todo lo que luego va a establecer la doctrina de Salamanca, establece que efectivamente esta gente está ahí y son propietarios de estas tierras, y habremos que ver si efectivamente en ese descubrimiento estas personas están bajo qué, si están adscritas por derecho de conquista, desde luego tienen unos derechos inherentes, esa tierra es suya. Bueno, todo esto es absolutamente increíble de pensar. Y desde luego, siglos más tarde, cuando llegan ingleses, holandeses o portugueses, no se plantean nada. Llegan, plantan ahí la Union Jack o lo que sea y se dedican a hacer comercio sin un planteamiento de si las personas de ahí valen, no valen, son propietarias. No, esto ya es nuestro o lo cogemos por derecho ni siquiera de conquista, o sea, por derecho casi de por narices, dicho mal y pronto. Bueno, la Escuela de Salamanca nace también una concreción de esa igualdad de derechos, esa igualdad esencial de los hombres que está en el cristianismo, indudablemente, claro, si no hubiera podido surgir, pero que había que desarrollar en definitiva. Y es la Escuela de Salamanca que lo desarrolla. Es el derecho natural en la que empiezan a basar todo este trabajo en el cual empieza a desarrollar, ya no solo a Vitoria, luego va a llegar Suárez también, este granadino, que bueno, empieza también a trabajar de una manera o a desarrollar lo que se llama el justnaturalismo, el derecho natural,
natural por el cual las cosas no se pueden hacer así a las bravas. O sea, no se puede llegar en un momento dado y decidir sobre bienes, personas sin una legislación. Porque, claro, venimos de una tradición, es verdad, muy romana y con una acepción del derecho luego germánico que se hace, en la cual siempre se dice que en España hubo leyes antes que reyes. Y eso lo tenemos y lo hemos llevado a América. O sea, las cosas no se podían hacer así por las bravas. Que eso no quiere decir, ojo, esto no es un blanqueamiento de leyenda negra y todo el tema. No, no. Salvajadas se hicieron. Sinvergüenzas los han habido, los hay y los estamos viendo, desgraciadamente, día a día. Pero aquí y en todo el mundo, tampoco esto es un pecado capital de España, por supuesto que no. Pero la innovación de lo que está haciendo tanto Vitoria como luego Suárez, bueno, evidentemente basa en lo que es la Cáritas, el amor cristiano, el concepto del prójimo, y el prójimo es alguien, es una persona, no es una cosa. O sea, el no entender, hay un término acerca también latino, acerca de que no son cosas, como por ejemplo los anglosajones hacen con los negros, con los esclavos. No, no, esto son cosas de mi propiedad. No, no, esto no son cosas de mi propiedad, estos son personas. Y por tanto son súbditos de la corona y tendrán pues sus derechos a la propiedad, al trabajo y a todo lo que establecerán luego las leyes de Burgos, las Juntas de Valladolid. Una cosa increíble. Bueno, una de las ideas que más impacta es esa de que el poder, y esto es una innovación radical, reside en el conjunto de los súbditos. Claro. Es una idea que es el vestíbulo, la antesala de la soberanía popular. Bueno, es que, claro, nosotros tenemos una mala noción de lo que es, no sé, pues por estos aspectos en que hemos perdido parte de nuestra cultura. Decimos que no tenemos tradición democrática. Somos uno de los países con una mayor tradición democrática. Por más que lo siento, yo creo que la derecha lo haya olvidado y la izquierda se empeñe en decir... Mira, voy a decir una cosa que a lo mejor resulta un poco extraña. Cuando se está diciendo que Felipe VI nunca ha sido elegido, es mentira. Felipe VI ha sido elegido. Ha sido elegido por las Cortes representadas en plenario, Congreso y Senado, ante el cual, una vez jurada la Constitución, le proclaman rey y no antes. Por tanto, la soberanía popular que reside en las Cortes son quienes eligen al rey. El rey ha sido elegido por los representantes. O sea, esto nos viene desde este momento dado. Claro, decir esto diciendo, no, no, es que habiendo coronación, claro que no se corona. Eso es una cosa de los anglosajones, de los protestantes, que siguen haciendo el planteamiento que ya en su momento la Escuela de Salamanca dice, no, no, esto no viene por voluntad divina. No, es más, los libros, claro, de Azpilicueta, los libros de Suárez, son quemados en hogueras públicas, tanto en Londres como en París. Estos sitios que nos quieren nada más dar lecciones de democracia, porque decían que no, no, oiga, la soberanía efectivamente reside en el pueblo y entre todos somos los que decidimos quién puede ser el monarca. Y rematando esa idea, está la que desarrolla Juan de Mariana del tiranicidio, que bueno, que ciertamente se encuentra ya en la Escolástica, en Santo Tomás, claro, pero que desarrolla y concreta de una manera muy precisa el tiranicidio, es decir, la licitud de acabar con el tirano, aunque quizá el tirano no es exactamente la figura que hoy imaginamos, pero en fin, aquel que va contra la ley natural, esencial. Claro, porque no es un magnicidio, o sea, hay que diferenciar entre lo que es el magnicidio y es el tiranicidio. Entonces, no es atentar directamente, no, no, es el que, es gracioso, claro, porque... podríamos encontrar unos ejemplos que válgame Dios, en el jardín que me puedo meter. Pero es que una de las cosas que hablaba Mariana es que sería lícito el tiranicidio aquel gobernante que sube los impuestos sin contar con el pueblo. No sé si a base de decreto ley o no. O causar inflación, por ejemplo. O el tiranicidio sería aquel rey que en un momento dado decide que el Parlamento, que claro, que además la cura del parlamentarismo está en León en 1188, pues decide que no se reúna. Entonces, ¿cómo que no se reúne el Parlamento? No, decido yo que no. Por cierto, como se hace en algunos sitios, dice, no, no, que decido que el Parlamento no se reúna. Eso es un tirano. Eso es un tirano. Y entonces, por tanto, estaba, claro, en pos del bien común que se pensaba, bueno, pues como parte del derecho natural el que se pudiera atentar contra ese tirano. Eso también está incluso en las teorías de Vitoria, es un poco también, va incluso a relacionar hasta con el derecho de injerencia, aspectos, es que increíbles. Es que además todo esto no se habla hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX. Efectivamente. Pues don Javier Santamarta, se nos ha pasado el tiempo volando y no nos ha dado tiempo a hablar del aspecto económico, creo que es un aspecto fundamental de la Escuela de Salamanca, de manera que lo haremos de alguna manera para poder colocarlo en un ulterior programa, porque creo que es un aspecto es increíble, esencial. Increíble.
Pues, don Javier, muchísimas gracias. Fernando, un placer. Muy buenas noches y espero que nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí. Y a todos ustedes exactamente igual. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.